Bienvenidos a este video de la tercer gema, la gema del liderazgo. Soy Alejandro Araos, un placer estar acá con vos. Si llegaste a este video es porque sos vendedor y la verdad me alegro muchísimo que hayas llegado hasta acá. Quiere decir que efectivamente estás muy interesado en seguir capacitándote, en seguir generando nuevos conocimientos para mejorar tus resultados. Así que sin mucho más que decir, vamos a avanzar con la sesión de hoy, la gema del liderazgo. El primer concepto que vamos a abordar es aquel que dice dejar de vender para empezar a conducir. Y acá, en esta gema, en este video, vamos a derribar uno de los mitos quizás más instalados en el mundo de las ventas, que dice que un vendedor es aquel que es experto en convencer, de persuadir, el que convence a cualquiera, ese vendedor que habla mucho y que es como bastante insistidor, ¿no? Bueno, por el contrario, los mejores vendedores en general no son aquellos que venden, que están queriendo convencerte, sino que son expertos en conducción, en conducir. Ellos lo que hacen es acompañar al cliente para que se conecte con lo que necesita, hacen las preguntas correctas para que se explaye y conecte con eso que está buscando y desde ahí le va dando lo que verdaderamente necesita. La venta es un servicio y es muy importante que nosotros como vendedores mostremos el camino más simple y más adecuado, ajustado a la situación de esa persona para que la venta sea una solución a sus problemas, a sus dolores. Y ahí quiero hacerles un pequeño paréntesis. Es algo que a mí me ha cambiado muchísimo y me pasa muy seguido que muchas veces que llevo a personas a una llamada de venta para contarles acerca de mi metodología, por más ganas que tengan las personas, me pasa por lo menos una vez por semana que no les termino haciendo una propuesta económica, no les termino contando el programa, porque esas personas por algún motivo no están listas para poder ingresar a la academia. Y muchas personas me dirán, Ale, pero tiene el dinero, tiene ganas, te dijo que quiere. Sí, y, y aún así yo sé que esa persona no es el momento para poder entrar a mi academia y empezar a desarrollar la metodología. Por cuestiones de tiempo, por cuestiones de mindset, por un montón de motivos, yo elijo a esas personas, decirles, mira, este no es el momento, te recomiendo que vayas a hablar con él, te recomiendo que vayas a hablar con ella, y derivo a donde esa persona entiendo que necesita ir. No le vendo por vender, conduzco procesos, acompaño a las personas y les doy algo si efectivamente lo necesitan, si no, no les ofrezco nada. Y esto es muy importante que también empieces a conectarte con la ética de la venta. ¿Por qué? Porque una persona que vos le vendés algo que realmente no necesita, tarde o temprano te va a terminar saliendo bastante más caro. ¿Sí? Muy bien, vender no es convencer, vender es guiar. Y acá arranca entonces el segundo concepto. ¿Qué diferencia tienen aquellas personas que venden mucho? ¿Tienen quizás más herramientas técnicas? Puede ser un poco, pero no es el centro. ¿Tienen un mejor producto? Claramente no tienen el tuyo. ¿Tienen más contactos? Bueno, podría ser que algunos tengan ese beneficio, pero no es el centro tampoco. ¿Sí? Lo que realmente tienen esas personas que venden en volumen y que venden incluso a desconocidos permanentemente es que tienen un proceso claro. ¿Sí? Saben a quién le hablan, saben cómo acompañarlos y cuáles son los pasos a seguir. Ellos saben en qué momento tienen que decirle cada cosa a esa persona. A diferencia de un vendedor que no tiene claridad, que cuando le preguntan el precio le pasa el precio, que cuando le pide info le manda el catálogo, que cuando le pide, ¿no? Ahí quien está conduciendo verdaderamente es el cliente y el vendedor está medio de regalo, solamente es un pasador de información. Eso no es un vendedor. Un vendedor sabe que esa persona no necesita saber el valor del servicio en ese momento o el producto, sino que primero en ese momento tiene que conectarse emocionalmente con lo que vino a buscar. Si yo le paso el valor en ese momento, es muy probable que le parezca muy caro. ¿Por qué? Porque todo le va a parecer caro. Porque no está conectado emocionalmente, no necesita ese producto en ese momento. O no sabe que realmente lo necesita. Entonces, primero, vamos a hacer las preguntas correctas para que esa persona se conecte con lo que efectivamente está pasándole. Y una vez que entienda la problemática que tiene, o se conecte con el deseo que vino a buscar, con la aspiración que tiene con nuestro producto, ahí sí, más adelante, una vez que tenga el deseo, ya podemos pasarle el valor de nuestro producto sin ningún problema. Y acá entonces voy a traer el primer concepto que tiene que ver con la metodología. Tener un método, un paso a paso de cómo hablar con nuestro cliente es muy importante. ¿Sí? Eso no va a depender de tu estado de ánimo, no va a depender de tu estado de humor, que obviamente influye, pero tu método es un paso a paso y es importante que lo respetes.
Si vos tenés un upline, tenés un equipo que ya te enseñó la metodología, ok, perfecto. Empezá a optimizarla, empezá a replicarla una y otra vez hasta que la tengas recontra aceitada, hasta que seas el mejor haciendo eso. Mientras algunos improvisan con una técnica por acá, otra técnica por allá, hacen una acción un día, otra acción el otro, otros lideran y tienen un paso a paso claro. Por eso te pregunto, ¿cuál de los dos sos vos? ¿Sos aquel que está metido en el caos o sos aquel que está metido en un proceso donde hay muchísima claridad? Eso te lo pregunto para que me digas de verdad. Muy bien. Una vez que ya hemos optado por el camino del caos o el camino de la duda o el camino de la claridad, cualquiera de los dos que hayas elegido, vamos a pasar al tercer punto, que es el cierre es una consecuencia, no una lucha. Este es un punto muy importante. Muchas personas, cuando me junto con ellos en las sesiones de venta, me dicen, Ale, necesito que me enseñes a rebatir objeciones. Quiero saber cómo rebatir estas objeciones, quiero saber cómo decir a esta persona, ¿no? Y a mí me sorprende muchísimo que tanta gente ponga el foco en esa parte. Que no digo que esté mal, no está mal saber rebatir objeciones. Pero, ¿por qué tanta lucha? ¿Por qué tanta fuerza para cerrar ventas? Si podemos conducir de manera con autoridad, con liderazgo, resolviendo las objeciones de manera anticipada, un proceso de venta. Se puede lograr eso. Es verdad, no es sencillo, pero poder se puede. Todos mis clientes me dicen, Ale, me encantaría que simplemente del anuncio me lleguen las personas y me compren. Sí, a todos nos encantaría que sea así, pero si fuese tan sencillo, todos seríamos multimillonarios, ¿no? Entonces, ahí hay que empezar a incorporar conocimientos de cómo conducir de verdad procesos de venta. El cierre es una consecuencia, no es una lucha. Y acá el gran diferencial está en los procesos. Cuando vos tenés claridad en cómo es tu proceso, ¿sí? El cierre se vuelve una consecuencia. Cuando vos estás permanentemente improvisando, ¿y qué le digo acá? ¿Y si me dice que no? ¿Y si le escribo de nuevo y lo pierdo? ¿Y si no? Estamos todo el tiempo como improvisando, no tenemos una metodología, no tenemos un paso a paso, no sabemos qué tenemos que decir en cada instancia. Obviamente, después llega la frustración. No, que lo tengo que pensar, que me parece muy caro, que es mucho dinero, que no sé qué. Esas son objeciones que manifiestan que esa persona no estaba preparada para que vos le des el valor del servicio o de tu producto. Y sin embargo se lo diste. Y vos no supiste identificar que no era el momento para hacerlo. Entonces, para poder pasar el valor de nuestro producto, tiene que haber un proceso previo. ¿Sí? Entonces, aprendamos a conducir procesos de venta. Ahora vamos a hablar de algunos conceptos que espero que te sirvan. Y después, como consecuencia, la venta va a ser algo lógico. ¿Sí? La persona ya entendió, la persona se sintió acompañada, la persona confía, la persona ve que sos la solución a sus problemas y está dispuesta a dar un paso adelante, y ahí sí vos le vas a dar una mano para que termine de cerrar esa venta. ¿Sí? Y acá te pregunto para vos, para que te lleves esta pregunta. ¿Hoy sentís que tu cierre es una pelea o se da por consecuencia? Fíjate en los casos en los que quizás estás luchando demasiado, por qué está sucediendo eso, y en los casos en los que tu cierre fue una consecuencia y se dio sencilla, qué fue lo que pasó, preguntarle a ese cliente, incluso puedes escribirle y decirle, che, ¿por qué fue tan sencillo para vos tomar esta decisión? ¿No? Y ahí vamos a tener una información interesante. Así que continuamos entonces con el cuarto punto. Nuestra metodología se trata de tener un proceso, ¿vale? Ok, nuestro método, este que cada uno de ustedes tiene que ir incorporando, y no vamos a hablar de nuestra metodología, vamos a hablar de los métodos en general, se trata de repetirlos, ¿sí? Se trata de optimizarlos en cada momento, se trata de empezar a encontrar formatos que sean escalables, que todo el tiempo estoy haciendo lo mismo, todo el tiempo lo estoy mejorando, cada vez crezco más, ¿sí? Entonces ahí la gran pregunta es, ok, ¿y cómo construyo un método? ¿Vale? Ok, las ventas claramente no son una cuestión de azar, no son una cuestión de suerte. Las ventas son un arte y para eso tenemos que empezar a construir sistemas. ¿Qué significa el primer punto? Repetir es que hagamos obviamente todos los días exactamente lo mismo. Que atraigamos, que mostremos valor, que acompañemos. El vendedor necesita de mucha escucha. Hagamos preguntas abiertas para que el cliente se explaye y nos cuente su situación actual, su dolor, su problemática. Que se explaye en lo que quiere lograr, por qué quiere ese producto, por qué te habló, por qué te vino a buscar. ¿Sí? Es muy importante que él se explaye. Y después, el motivo
por el cual finalmente va a dar un paso adelante es porque confía en vos y porque se sintió acompañado y se sintió escuchado. Muy bien, repetir una y otra vez. Atraer, mostrar valor, acompañar. Atraer, mostrar valor, acompañar. ¿Sí? Escuchar, escuchar, escuchar. Muy bien, una vez que tenemos ahí un paso a paso, lo vamos repitiendo y lo vamos mejorando. Optimizar, vemos qué funcionó, vemos qué no funcionó y ajustamos, ¿no? Aquello que funcionó lo vamos a dejar, aquello que no funcionó lo descartamos y probamos otra forma. ¿Sí? Otro mensaje, otra forma de explicar, otra forma de presentar, otra forma de pasar la información, lo que sea que vos sientas que estás fallando. Y por último, escalar. Escalar significa que una vez que ves que algo funciona, no lo cambiás, sino que lo multiplicás. Lo volvés a hacer y una más veces, y una más veces, y una más veces, y así sucesivamente, hasta que te das cuenta que lo que funcionó te permite realmente crecer y después lo vas a enseñar a tu equipo y después lo vas a replicar una y otra vez. Por ejemplo, un gran problema es que unos venden con una estrategia un día, hacen una demo el otro, hacen algunos reels una semana y unas historias y después se terminan frustrando y terminan, no sé, haciendo un anuncio, prueban con una pauta, prueban, 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 pero no sistematizan en ningún momento, optimizan ningún proceso y por ende, obviamente, las ventas se hacen algo azaroso o casual, ¿sí? Si tenés muchas ventas y está pasando esto y te sentís realmente conectado con lo que estoy diciendo, bueno, hay otras formas, te aseguro que hay otras formas. Muy bien. Punto número 5, este es muy importante. Deja de venderle a cualquiera, ¿sí? Entramos a multinivel, nuestros upline nos dijeron, empezá a escribir a tu familia, empezá a escribir a tus amigos, empezá a escribir a tus conocidos y empezá a conseguir datos de referidos. Y sí, es verdad, eso en cierta forma funciona hasta cierto punto. Quizás el primer mes funciona, el segundo mes también. Por ahí que el tercero alguien más te compre de los que no te compraron el primero o el segundo. Y después, ¿cómo sigue? Ahí se acabó tu negocio, ahí se pinchó, ya tus familiares no quieren que les escriba más, tus amigos te piden por favor que lo saques de la base de los mensajes que mandas en serie, de las difusiones, y ya no sabes a quién más hablar, ya te da vergüenza incluso, y te empezás a frustrar porque la gente te dice que no, porque la gente ya no quiere realmente recibir tus mensajes, ya te compraron una vez, lo hicieron de buena onda, pero no lo van a volver a hacer, entonces por favor te pido que dejes de enviarle mensajes a aquellas personas que no son tus clientes ideales. Hay una gran diferencia acá entre un vendedor amateur y un vendedor profesional. La gran diferencia es que el amateur le quiere encajar el producto a cualquiera. Un líder o un profesional solo acompañan a aquellas personas que están listas. Acá hay un punto muy importante y que nosotros lo hablamos muchísimo en la academia. No te frustres cuando tu cliente ideal, al que le estás escribiendo una y otra, a tu cliente no ideal, a tu cliente random, que le escribiste porque se te ocurrió mandarle, te diga que no. Porque esa persona no estaba preparada para ese proceso. No estaba preparada para que le escribas y para que le ofrezcas un producto que no está dentro de sus prioridades. Entonces empezá a identificar cuáles son aquellas personas que realmente necesitan lo que vos tenés y ahí sí, a ellos sí acompañarlos, escribirles y hacerles el seguimiento que correspondan. Cuando vos le hablas a alguien que no tiene el problema que vos resolvés o no está dispuesto a resolver ese problema, es muy importante, ¿sí? que, que sepas que digas lo que le digas, hagas lo que hagas, por más buen vendedor que seas, no importa, esa persona no te va a comprar. Ahora, cuando vos terminás identificando la problemática de una persona concreta, te acercás de manera normal, adecuada, sin demasiada técnica, y por más de que la persona no tenga, no sea millonario, no tenga un montón de dinero, pero identifique que tiene ese problema y vos sabés guiarlo y le das confianza, esa persona va a dar un paso adelante. Y ni siquiera tenés que implementar demasiadas estrategias, es simplemente escucharlo y identificar a la persona adecuada, ¿sí? Entonces, para evitar quedar desgastado, frustrado y sintiéndote mal con vos mismo, creyendo que no servís para la venta, empezá a filtrar, empezá a enfocarte en las personas adecuadas y ahí la venta fluye. Ahí la venta ya no se ruega, ¿no? Por eso a veces le decimos a nuestros clientes, te puedo robar un segundito, porque creemos que estamos molestando, estamos con culpa. La venta no se ruega, la venta se propone. La fuerza, la venta no se fuerza. La venta es una invitación a poder resolver sus problemas, a poder ayudarlo a estar en un lugar mejor. Entonces, dediquémonos a filtrar, entender a quién tenemos que hablarle y empezar a armar sistemas para que la gente que realmente lo necesita empiece a hablar con nosotros. Y ahí volvámonos muy buenos, acompañando y sí,
acompañando procesos de venta para que las personas puedan tomar acción. Acá entonces tenemos dos opciones, ¿sí? Un público general que no nos necesita, que no nos conoce y realmente no tiene mucho sentido que le hablemos, o un público concreto que tiene problemáticas que nosotros podemos resolver y que están listos para dar un paso adelante. Te recomiendo que le hables a aquellos que están en un segundo plan, en una segunda instancia. Muy bien, esto fue todo por hoy. Recordarles entonces que si esto te resonó, si esto te gustó, si sentís que necesitas más de esta información, datos concretos para poder conducir con procesos de ventas con más autoridad, recordate que el 25 y 26 de junio vamos a estar dando una masterclass gratuita donde vamos a hablar de todo esto, vamos a hablar de procesos internos, del vendedor, de la mentalidad adecuada del vendedor, vamos a hablar de cómo relacionarnos con nuestro cliente, cómo entender a nuestro cliente, cómo atraer a nuestro cliente y armar sistemas para que nunca pares de vender. Para que esas personas que están en el mercado, porque el mercado es infinito, te aseguro que hay mucha gente que tiene dinero, que vos decís, no, pasa que hay mucha gente que no tiene dinero. Mentira, hay mucha gente que tiene muchísimo dinero, solamente que vos le estás hablando a las personas incorrectas. Aprende a traer, aprende a traer a esas personas a tu cuenta, a tu perfil y desde ahí aprende a cerrar ventas como un vendedor realmente capacitado, con un vendedor que inspira y que ayuda a su equipo a crecer también. Así que 25 y 26 de junio vamos a trabajar juntos en cómo atraer, posicionarnos, cerrar y después escalar. Les recuerdo siempre, los cupos son limitados, tenemos una sala que tiene una capacidad reducida, así que anda a nuestro perfil, habla con nuestro equipo o te agendas directamente desde el link para poder tener un lugar en los grupos. Así que nos estamos viendo 25 y 26 de junio en la Masterclass Multiventa sin Límites. Nos vemos allí. Llegaste justo a tiempo. Saludos.